Buenos días, me llamo Ángel Becerra y hoy vamos a hablar sobre diagrama de flujo de datos. El diagrama de flujo de datos y el diccionario de datos es una especie es un tipo de diagrama de flujo que se utiliza para mostrar de forma gráfica y para analizar cómo es el proceso, cómo fluyen los datos a través de un programa y para poder analizar de una forma más sencilla su estructura y poder eh, dar una mejor optimización a dicho programa, viendo qué redes se pueden cambiar, qué forma se puede dar para optimizar este flujo. Un diagrama de flujo de datos también sirve mucho para representar gráficamente cómo se mueven los datos a través de un sistema con diferentes denominaciones y diferentes simbologías. Em, también también se pueden observar diferentes niveles que tienen una representación dependiendo dichos en dichos niveles hay elementos los cuales se pueden representar en una forma simple o en niveles más altos. Estos elementos pueden ser representados de una forma más detallada. Los diagramas de flujo poseen como elementos las entidades externas, terminadores o elementos del entorno, que esto viene siendo quien envía o recibe datos y quien da el uso al propio diagrama o al sistema. Son las fuentes de información, por decirlo de una forma. Luego tenemos el propio flujo de datos, que es la información que recorre el sistema, que va a través del sistema. Luego está los procesos o actividades que vienen siendo son como moduladores que lo que hacen es, al recibir información, la información suministrada desde una entidad, la procesan, la asimilan y la transforman y la envían utilizando otro flujo de datos. O sea, bien, lo que hacen es recibir información, transformarla y enviarla a otro flujo de datos. Luego tenemos los nodos de decisión. Los nodos de decisión vienen siendo una especie de filtros que se utilizan para identificar si los datos suministrados cumplen o no con unos requisitos, para así poder decir si siguen en esa dirección de datos o si cambian completamente el flujo en el que van. Todos estos elementos son representados de una forma más gráfica en las siguientes imágenes y el ejemplo que se muestra en pantalla actualmente en la diapositiva. Y bueno, ¿cuál es la importancia del flujo de datos? Es importante porque facilita la manera en la que se representa visualmente el flujo de datos y es un medio en el cual el sistema puede trabajar mejor con la propia información y realizar un análisis de los procesos y procedimientos que se requieren para poder para realizar un programa o cumplir con un objetivo. De esta forma, igualmente, el diccionario de datos viene siendo una herramienta muy útil que se utiliza para organizar meticulosamente y de forma rigurosa cada uno de los datos que se almacenan dentro de ello, para que así pueda tanto el usuario como el desarrollador poder poder tener una vista más exacta y poder conocer mejor cada uno de los elementos de entrada, salida, cálculos internos, los elementos almacenados, vaya.
En un diccionario de datos se guarda información muy importante sobre todo lo que viene siendo el flujo de los datos propios y qué llevan los datos dentro, cuál es su tamaño, nombre, qué otros nombres se puede tener el mismo dato. Y esto tiene suma importancia porque así ayuda a los diferentes desarrolladores que estén trabajando en un mismo programa a poder saber con qué datos están trabajando, qué otras formas pueden y qué función cumple cada uno de esos datos. También el diccionario de datos se realiza en el momento en el cual se está haciendo el se está realizando el diagrama de flujo de datos. Se va realizando el diccionario de datos o DID. Define los datos cuando define los datos en cuanto a qué describe. Describe el significado de los flujos que se almacenan o se muestran en el diagrama de flujo de datos. Describe la composición de la estructura de los datos que fluyen a lo largo del diagrama, o estructuras de datos que se almacenan, los detalles de las relaciones entre almacenes de datos que aparecen a lo largo del diagrama de entidad de relaciones y otras razones varias. Los analistas utilizan el diccionario de datos por 4 razones principales, que son el manejar los detalles del sistema a una forma de sistemas grandes, porque es imposible recordar cada uno de los datos almacenados en un sistema que es demasiado grande y contiene demasiados datos. Con esta forma puedes tenerlos todos y puedes analizarlos de una forma más fácil y puedes revisarlos y saber con qué datos estás trabajando. Para comunicar un significado común a todos los que estén trabajando en el mismo sistema, dado que a veces es imposible el poder comunicarte con otra persona o no hay tiempo para hablar con otro personal que también esté trabajando en el mismo proceso. Entonces con el diagrama ellos saben qué procesos que tienen el mismo nombre, para qué sirven, o nombres similares, cuál es su funcionalidad, qué llevan, entre otras cosas, para documentar características del sistema y para localizar errores en el sistema. Eso viene siendo la utilidad principal de lo que es el diccionario de datos. De verdad espero les haya gustado y esa fue toda mi exposición.